La Voz Espírita de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediuns, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos oyentes, ya estamos en su programa La Voz Espírita de Nicaragua y que sean todos bienvenidos a un programa más. El día de hoy pues tenemos al hermano Pedro Pablo Cárdenas y al hermano Leonel Quintero. Ahora sí están los dos, este dúo dinámico que hacen de este programa algo muy exitoso. Así que sean bienvenidos a todos nuestros oyentes y videntes que ya están acá viendo por vía Facebook en vivo y escuchando por los 880 kilociclos de Radio El Pensamiento este programa La Voz Espírita de Nicaragua. El hermano Pedro Pablo Cárdenas tiene su número telefónico 8275-6900, 8275-6900. Ustedes pueden interactuar con ellos, pueden llamarlo vía WhatsApp, un mensaje de voz o un mensaje de texto, pueden enviarlo y hacer sus preguntas. También está el hermano Leonel Quintero con el número telefónico 8874-2476, 8874-2476. También ustedes pueden llamarlo o pueden llamar directamente aquí a Cabina Central, el número telefónico de Radio El Pensamiento, el 2267-1000, 2267-1000. Nosotros vamos a estar anotando sus preguntas, sus inquietudes o cualquier curiosidad que usted tenga sobre el tema que se va a tocar hoy, y aquí nosotros vamos a estar dando respuesta. Así que el tema de hoy dice aspectos relevantes de la doctrina espírita. Aspectos relevantes de la doctrina espírita. Para eso tenemos a los hermanos hoy aquí que pues ya están dispuestos a desarrollar el tema, y cualquier pregunta ya saben, aquí están nuestras líneas telefónicas, ya sea vía WhatsApp o ya sea vía telefónica aquí a los estudios de Radio El Pensamiento. Así que adelante hermano, los micrófonos son de ustedes. Buenos días, estimada audiencia. Les agradecemos mucho su atención y su visualización en nuestras redes sociales. Antes que nada, queremos agradecer a Dios Padre Todopoderoso por esta oportunidad que nos da aquí de estar reunidos en el nombre suyo. Le pedimos que mande a sus espíritus buenos, espíritus consejeros, protectores, para que iluminen nuestras mentes, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, para que instruyan nuestras ideas correctas al abordar los temas que este día traemos. Igualmente, te pedimos la presencia de nuestro amado Jesús para que con la concurrencia de los otros espíritus nos protejan e iluminan las palabras que hoy traemos acá a este programa. Así será. Así será. El tema de hoy, como mencionábamos, es los aspectos relevantes de la doctrina espírita. Hace 2 semanas habíamos abordado este tema
Y como es un tema bastante largo, abordamos una parte y hoy vamos a continuar, dada la importancia que tiene esos aspectos. Como siempre, tenemos que recordar que la doctrina espírita es la ciencia que estudia la existencia de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Y también estudia la relación que de ella desprende entre el plano espiritual y el plano corporal, que es el mundo en que nosotros habitamos en este momento. Así como también su origen y destino. El origen y destino de los espíritus, de las almas. Las almas, como aquí los que están presentes y como ustedes que nos están escuchando, pertenecen a este mundo corporal, pero aún también al mundo espiritual. La relación, el conocimiento y los aspectos correctos de esa interrelación permanente que existe en esta vida real es la que venimos a abordar el día de hoy y que siempre traemos a este programa con el fin de aclarar algunas dudas, fundamentar también conocimientos y aclarar o profundizar en los conocimientos propuestos por esta doctrina, como son lo que el día de hoy traemos como aspectos relevantes. En la alocución anterior habíamos abordado los aspectos relacionados a el pecado original, habíamos hablado del purgatorio, del infierno y de todos esos aspectos que en nuestra cultura occidental hemos recibido como cultura religiosa, indistintamente a la línea de fe que profesemos, porque al final todas las religiones obedecen y llevan a un mismo punto de partida, que es el Padre, Dios Padre Todopoderoso, el Creador y sostenedor del universo. Por lo tanto, estando claros de que esa es una realidad, la cual es importante que la conozcamos, sintamos y experimentemos y profesemos a nuestra generación, a nuestros familiares, los que conviven con nosotros, a fin de entender verdaderamente el sentido correcto de la vida, por cuanto el tener desconocimiento, falta de claridad en los aspectos de la vida, nos llevan a cometer errores, digamos, sistemáticos, como cultura, como raza, como familia, como sociedad. Como muchas cosas que la vida en esta actualidad van marcando el grado espiritual que nosotros realmente tenemos. Como por ejemplo, las desigualdades económicas que existen, de educación, desigualdades y también, digamos, mucha separación y, digamos, segregación de acuerdo o digamos por forma de pensar, forma de sentir, forma de profesar nuestra fe. Todo eso son cosas que, conociendo los verdaderos aspectos de la vida, no tienen sentido y nos hacen más solidarios entre nosotros, y por lo tanto nos permite reconocernos a cada uno de nosotros, independientemente de la raza y cultura a la que pertenezcamos en todo el globo, que somos hermanos todos, que estamos bajo la influencia y protección de un mismo Padre, de una misma creación que obedece a las mismas leyes, y por lo tanto hemos traído estos aspectos muy importantes que nos permite reflexionar. En la doctrina espírita, como siempre lo mencionamos, proponemos los temas, no pretendemos imponer las ideas,
proponemos los temas, la debatimos, damos las razones científicas de X o Y aspecto y no rechazamos, por lo tanto, ningún tipo de fe, todo lo contrario, lo respetamos, nos interesamos por conocer todos sus aspectos importantes espirituales y con el intercambio de criterios y conocimientos pretendemos mejorar esa práctica religiosa, esa práctica espiritual que todos los días, estemos conscientes o no, creamos en un Dios todopoderoso o no, lo realizamos, estamos inmiscuidos, estamos inmersos en un universo que obedece a un creador, a un sostenedor, a una fuerza que todavía no tenemos la capacidad de describirla ni de conocerla perfectamente, por lo cual las religiones, todas que son importantes, las cuales todas llevan a Dios, como decían, se han encargado de explicar a su manera y de acuerdo a su cultura, a su raza, a su percepción espiritual de ese momento. Este punto de vista, esta pretensión que tiene la doctrina espírita, también es importante abordar los temas que traemos, ¿verdad? Por lo cual, diríamos lo siguiente. Cuando hablamos de pecado original y lo ponemos versus redención de los pecados, queremos nosotros resaltar lo siguiente. De acuerdo, es decir, la doctrina espírita como tal, no se contradice con las leyes universales, con las leyes descubiertas y dadas a conocer y utilizadas para el desarrollo de la humanidad, que la ciencia, los científicos, los estudiosos de las leyes de la naturaleza, de lo material, han, digamos, determinado, como por ejemplo las leyes que ahora se pueden estudiar mejor y con más detenimiento y más minuciosamente, como son las leyes a través de la física cuántica, en la actualidad la mecánica cuántica, que nos permite conocer el universo de una manera diferente a como la antigüedad, la física clásica de Isaac Newton nos vino a mencionar, por decir algo, ¿no? Entonces la doctrina espírita nunca entra en contradicción con esos principios científicos interpretados a través de la ciencia y la técnica, por cuanto al revés los promueve, los estudia y los lleva a la práctica y lo demuestra y lo hace ver en la práctica, demuestra su aplicación en todos los aspectos de nuestras vidas con todos los aspectos y el conocimiento que Dios Padre, a través de ese proyecto, el cual hemos llamado la tercera revelación, ese proyecto espiritual, a través de muchos espíritus, principalmente desencarnados, pero también encarnados, que trajeron la información directa de ellos a partir de 1856 en adelante, nos permite entonces explicarle a cada uno, ¿verdad? Y estimular un poco la creatividad de la persona, su razonamiento lógico, y nada que de promover cosas como una fe ciega o una creencia sin fundamento científico, ¿verdad? Es lo que pretendemos. Por ejemplo, cuando decíamos entonces que el pecado original obedecía a una realidad que ya fue demostrado o ha sido demostrado por la ciencia, como es la antropología. Y si tomamos los tiempos a los cuales se refiere en el Génesis el origen del ser humano, pues existe una contradicción muy grande porque, por ejemplo, hermano Modesto, las huellas de Acahualinca, ¿a cuántos años se le atribuye que tienen? Tiene bastante, en realidad no sé. Por ejemplo, ahorita no recuerdo, pero creo que andan por el orden de los 10.000, 12.000 años.
Y una huella que encontraron en un estado de México hace poco, no es que la encontraron, sino que terminaron de hacer un estudio similares a la huella de Cahuelinca, están hablando de 20.000 años de existencia. Es como la serpiente emplumada que está en Azusoca. Exacto, exacto. Entonces nosotros podemos, si nosotros no utilizamos la ciencia como la antropología para equiparar lo que dicen los libros como la Génesis, del desarrollo del ser humano, de la existencia del ser humano, para ir a entender, a buscar y a verificar cómo se originó el pecado original. Entonces nos damos cuenta de que tal cosa es imposible, porque la humanidad no tiene 6.000 años, que son los que se le atribuyen a la existencia humana. 4.000 años antes de que llegara Jesús, en los tiempos de Moisés, y 2.000 años que tenemos después de que vino Jesús, el Cristo. Por lo tanto, la humanidad y muchos científicos, como por ejemplo el ingeniero director de Astronik de Nicaragua, que se ha comunicado y que pertenece también a nuestro grupo, él sabe perfectamente que la existencia del ser humano es muchísimo más de lo que los libros nos lo dicen, la Biblia nos lo dicen. Pero también no queremos entrar en contradicción ni quitarle importancia a esas afirmaciones de la Biblia, porque eso también obedece a una razón lógica. Obedece a que esa forma de explicar la creación tuvo que haber sido, es mejor dicho, de una manera tal de que la humanidad de aquel entonces, de los tiempos de Moisés, pudiese entender de que tenemos un origen, de que provenimos del universo, en este caso de los materiales de la tierra, ¿verdad? Y que detrás de esa afirmación de que fue hecho el hombre, existe todo un estudio que ahora se puede demostrar de que todo lo que nosotros estamos constituidos, desde el pelo, la uña y nuestros órganos, todos son prácticamente hechos del material que existe en la tierra. Por lo tanto, esa alegoría de que el hombre fue hecho de barro tiene esa realidad. Pero entonces, si nos ponemos estrictos y decimos no es de barro, pero sino que es de carne, entonces en realidad tendríamos que estudiar mucho para darnos cuenta que el barro y la carne tiene el mismo origen y que obedecen a procesos químicos bastante complejos que muchos científicos lo conocen a la perfección, y por lo tanto tiene esa validez de que el origen del cuerpo físico, estamos hablando, el cuerpo físico es de origen material, ¿okay? En eso está correcto. Pero en cuanto a los años, en cuanto se dio la aparición del hombre en la tierra, no coincide con la ciencia, con los estudios de la ciencia, la antropología, y otra ciencia como la geología, que también aporta mucho al conocimiento actual de la humanidad. Y que es importante saber que por esa razón, porque existen muchas contradicciones que ahora, con nuestro avance intelectual que tenemos como humanidad, la podemos ver, pero que en la antigüedad no era posible, porque las personas no sabían ni leer y escribir como derecho de cuna, digamos, de haber nacido, sino que era algo que antes no era un derecho, ahora es un derecho. Es una capacidad que tenemos de estudiar, de aprender las primeras letras, desde antes de los 6, 5 años. Entonces, la humanidad ha cambiado y por lo tanto la creencia en un Dios Padre, en unas leyes que rigen el universo, en las leyes que rigen nuestras vidas, se hace cada vez menos intensa. ¿Por qué? Porque no se explican esas contradicciones. Es allí donde la doctrina espírita tiene un aspecto muy importante, el explicar correctamente lo que nos dijeron en la Génesis y contraponerlo, ¿verdad?, a lo que la ciencia afirma, ¿verdad? Y también
conforme a las leyes universales, que igual que el universo, en cada uno de los planetas del universo, se cumplen aquí en la Tierra donde nosotros vivimos. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos de este programa, como un objetivo que trae la doctrina espírita, como es traer este conocimiento en base a ciencia y conocimiento de los principios universales. Y es así pues que el pecado original, como se menciona ahí, del aspecto humano, es imposible. Pero la otra parte, desde el aspecto espiritual, nadie que cometa un error le va a endosar esa deuda kármica a un hijo, a un familiar. Por lo tanto, si Adán y Eva cometieron esos errores que se menciona en la Génesis, eso lo tuvieron que pagar ellos, sin en el caso de que ellos hubiesen existido. Porque en la realidad lo que existió fueron hombres, ¿verdad?, que surgieron en la tierra, pero no a los 6.000 años, sino más de 20.000 años, como podemos ya corroborarlo con el estudio que estábamos mencionando, que están en todos los museos del mundo, en México, inclusive en la huella de Acabolinca de Nicaragua, en muchas cosas de Costa Rica, por ejemplo, que encuentran unas esferas grandes que existen ahí. En todos los museos antropológicos podemos encontrar toda esa realidad que obedece a la existencia y desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Entonces, en eso se basa la relación o la explicación del pecado original, por cuanto lo que nos marca a nosotros y más nos obliga, nos oprime, digamos así, como personas, como espíritus en evolución, son, por ejemplo, las consecuencias de nuestros actos. Y eso obedece a una ley universal que es ley de causa y efecto. Por lo tanto, quienes cometen el pecado original es prácticamente uno mismo, su pecado original, al desconocer la existencia de todas unas leyes y de la creación, por cuanto se está iniciando en la vida espiritual y no puede conocerlo todo. Entonces, parte del desarrollo es el desarrollo del espíritu, es la experimentación, y a través de ella el conocimiento, la experiencia y el respeto a ciertos aspectos que intuitivamente se van conociendo en la medida que el ser humano va desarrollándose. Ahora, hablamos, por ejemplo, de otros aspectos que nos habían quedado pendientes, como eran las alegorías y las parábolas que encontramos. Esto lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos historia de un pueblo, ¿verdad?, que fue tomado como referencia para elaborar un libro con filosofía religiosa muy importante, que es la que nos ha dado esta formación que tenemos. Pero ellos tenían una forma de escribir en la antigüedad. Si ustedes se fijan, la forma que está escrito el Viejo Testamento lleva parte de alegoría, pero no lleva parábolas. Fíjense bien. Quien lleva las parábolas a la palestra, lo trae al mundo, es el Cristo. El Cristo nos viene a dar una doctrina, nos viene a evangelizar, nos viene a dar una buenas nuevas, como significa el Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? Nuevos conocimientos sobre la ley universal, sobre las leyes universales que nos afectan permanentemente a todos, siendo una de las primeras la ley de causa y efecto. Por lo tanto, si Pedro Cárdenas hace un error, él es el llamado y nadie más que él, porque hasta la ley humana así lo determina.
¿Qué de menos en la ley universal y espiritual de causa y efecto? No puede venir el hermano Leonel a pagar un error que cometió Pedro Cárdenas. Entonces eso es imposible. Tampoco existe la redención de pecados como tal. O sea, no viene a pagar, no viene a redimir con su actuar, con su enseñanza y con todo lo demás, ningún pecado, ninguna persona, ningún ser, porque ese no es el objetivo. El objetivo es de la existencia de nosotros, es experimentar, ir conociendo la vida, ir experimentando el uso el conocimiento de los materiales, el uso de las herramientas y todos, ¿verdad? Hasta llegar a la perfección, como lo decía el maestro, y cosas mayores que las que yo hago harán, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, si ustedes se escuchan esa afirmación, tiene mucho sentido. Y eso se debe a que existe otra ley que es muy importante, como es la ley del progreso, que es permanente. También la otra razón importante es que todos somos inteligencia. Yo les decía, espíritu significa inteligencia. Todos somos inteligentes en diversos grados, pero todos somos capaces de entender lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, interpretarlo. Sabemos cómo comportarnos bien, cómo hacer las cosas mejor, ¿verdad? Entonces, viene alguien y nos dice que es importante para nuestro desarrollo espiritual e intelectual, y sobre todo para educar a nuestros hijos, el observar las leyes, el observar las leyes del hombre, el observar leyes universales, el observar las leyes espirituales, para tener un resultado positivo y lograr todos los avances y el desarrollo espiritual de nuestros familiares y de nosotros mismos, hermanos. Entonces, cuando hablábamos de alegorías y parábolas, la alegoría se refiere prácticamente a figuras que se utilizan para decir algo, como por ejemplo decía anteriormente, que para hablar de la justicia se representa con una balanza o con una persona o una musa sosteniendo una balanza en sus manos y una espada, creo que también. Okay, esas son, diríamos, esa es una alegoría. O sea, son figuras que representan un aspecto, en este caso una ley, o representan algo que no podemos ver en ese momento y que de esa forma se representan. Representan un contenido determinado. Las parábolas, por ejemplo, son digamos, historias arregladas que nos traen un mensaje donde los personajes están definidos diciéndonos directamente a qué rol podemos nosotros pertenecer, del hijo o del obrero o del mensajero. Todo va a depender, como hablábamos por ejemplo de los mensajes que mandaba Dios a su pueblo, al pueblo a quien se refería en ese momento, ¿verdad? Y ese mensajero era esperado por los viñadores y era pues asesinado y así. Entonces, de esa manera, con esa parábola nos da a entender que Dios manda a mensajeros espirituales a su pueblo, a sus hijos, donde quiera que fuese, ¿verdad? En Asia, la India, donde sea, América, y que al final muchos de ellos, por no decir todo, habían perecido a manos de las personas a las cuales iba a ayudar. Entonces eso nos indica primero la injusticia que nosotros cometemos al no entender el mensaje que Dios nos manda, y también un desconocimiento total de cómo opera el universo, de cómo opera la creación, cómo Dios se relaciona con nosotros. Y entonces nosotros, en vez de aprovechar esa luz que llega con un mensaje, apagamos la luz, ¿verdad? Entonces, eso por ejemplo, en esa parábola, ese es el mensaje que nos da Jesús, y prácticamente estaba hablando
de lo que a él le iba a ocurrir, de lo que le ocurrió en ese momento, o en aquel entonces, a Juan el Bautista, e igual a como le había ocurrido a otros profetas, como Juan, ¿verdad? Como Elías, mejor dicho, que había regresado como Juan, y que no lo conocieron y que más bien pues lo asesinaron decapitándolo. Bien, entonces esas son maneras en que la Biblia trae las enseñanzas y que son parábolas elaboradas por Jesús de una forma magistral, conociendo el grado de entendimiento de las personas, conociendo su forma de pensar y de actuar, la cultura y todo de aquel entonces. Y por lo tanto, en la actualidad no vamos a encontrar parábolas. Nadie habla de parábolas. Alguien a veces cita parábolas para utilizarla para dar un mensaje. Pero el ser humano ya no necesita parábolas, no necesita alegorías, necesita palabra directa, hechos, demostraciones. Entonces, ¿por qué? Porque ya el grado intelectual y espiritual de esta humanidad ha cambiado, está preparada, está más maduro, está lista para recibir la información, el mensaje, los consejos directamente de los mensajeros de Dios, como tal cual ha ocurrido con el proyecto espiritual que se ha llamado la tercera revelación, como es la doctrina espírita. ¿Una oración? No. Otro de los aspectos importantes es la inmortalidad del alma. Podemos debatir mucho sobre la inmortalidad del alma, pero cuando nosotros conocemos el origen y la simiente del alma o espíritu, todo lo que digamos se va a entender fácilmente. ¿Qué es el espíritu y qué es el alma? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el alma es el espíritu encarnado como nosotros en este momento, y que espíritu es la inteligencia o el ser que no tiene carne y que está en el plano espiritual y que igualmente existe y vive y evoluciona y todo lo demás en el plano espiritual, como por ejemplo el Cristo, que tanto mencionamos, como por ejemplo Buda, Gautama, Confucio, todos esos mensajeros que han venido a traer el mensaje de Dios a la humanidad, a su raza, a su cultura. Ellos no están presentes, no están en carne, sino que están en espíritu. Recuerden que el Maestro Jesús, el Cristo, le decía a la samaritana que no era necesario ir a un templo a adorar a Dios, sino que ahora, y a partir de ese momento, lo podía hacer por mención del mismo Maestro, ir a su aposento, arrodillarse y conectarse con Él. Porque ahora se hará, dice Él, una conexión, una interacción en espíritu y en verdad. O sea, cuando habla de espíritu, está hablando de algo que no se mira, probablemente que no se siente, a veces se siente, pero no tanto. El mismo espíritu el mismo estado, la misma condición en que el Maestro Jesús le mencionaba a Nicodemo, de que el espíritu no lo podía ver, no lo podía sentir como como el viento, ¿verdad? Que llegaba y no se podía ver, pero sí se sentía. O sea que era invisible. Ese mismo característica es la que estamos mencionando, que es el plano espiritual y que cada uno de nosotros igualmente posee, aunque tengamos carne, y que hacemos uso cuando dormimos. Cuando dormimos nos desprendemos parcialmente y actuamos y hacemos muchas cosas en espíritu, porque esa es nuestra esencia, somos espíritu. Por lo tanto, el alma y el espíritu, que es lo mismo, es inmortal. Y por eso y sabiendo eso, conociendo esa realidad, es que se puede aceptar la reencarnación y la pluralidad de vidas como una realidad también. Porque
la reencarnación es otro principio, es una ley, la cual explica muchas cosas que en la Biblia a veces no se entiende. Como por ejemplo, cuando hablaban de que primero para que llegara el Mesías era condición que llegara Elías, y Jesús y sus discípulos, o él le decía a sus discípulos que ya Elías había venido y que no lo habían reconocido. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es la reencarnación. Elías regresa, Elías se fue, un gran profeta de la antigüedad, se fue en la condición en que se fue y regresó en otra condición, y por lo tanto, como no era físicamente igual y también intelectualmente no era el mismo, no lo reconocieron. Pero eso se debe a que la fe en aquel entonces era materialista. Solo lo que la materia era con la que ellos podían creer las cosas de Dios. Sin embargo, conociendo el plano espiritual, el aspecto espiritual, mejor dicho, el aspecto real nuestro, que somos espíritu, es que podemos entender todo eso que nos dificulta entender en las escrituras. Por lo tanto, de esta manera, llevando este estudio sistemático de los contenidos de la doctrina espírita, nos podemos auxiliar para tener una mejor práctica de la fe en cualquier religión o creencia que nosotros practiquemos. Podemos tener una fe más racional, más verdadera, más fuerte, por cuanto obtenemos el conocimiento y las comprobaciones de la existencia de esas leyes que todo el tiempo están operando y que nos están afectando y están moviendo nuestras vidas, nuestra existencia. Por lo tanto, ese aspecto también es importante reconocerlo, y para lo cual es importante, valga la redundancia, el estudio del contenido de los libros que nosotros hemos recomendado, como son el Pentateuco espírita, el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, los mediums, el libro de los mediums y la Génesis. En la Génesis es muy importante estudiar la Génesis, porque la Génesis del espiritismo está elaborada en todos los aspectos importantes, como es la Génesis geológica, o sea, de la tierra, la Génesis espiritual, la Génesis de raza, ¿verdad? Donde se puede corroborar perfectamente, como les decía, auxiliándose de la ciencia, la existencia y la aparición del ser humano en la tierra, que data de más de 20.000 años, muchísimos años, miles de años, y no lo que hemos venido manejando, que son 6.000 años promedio. Entonces, lo cual nos da una explicación más clara y nos hace creer verdaderamente en lo que exactamente ocurrió y está ocurriendo en la actualidad en la tierra. Como por ejemplo, hay predicciones que dicen que cuando venga el juicio final o cuando venga Jesús, son dos cosas que se mencionan mucho en la Biblia. Va a haber guerras y cataclismo y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, la guerra ya sabemos que sí existen, están ahí presentes. Y en la actualidad, bueno, nos tienen con los nervios ahí crispados porque no sabemos qué puede ocurrir con la interrelación que existe entre esas potencias nucleares, por ejemplo. Pero los cataclismos, por ejemplo, como se describe en la Biblia, esos no pueden ser posibles por cuanto la Tierra como planeta ya ha llegado a desarrollarse, y los cataclismos, que son movimientos de tierra enormes, que no son como los que conocemos como terremotos, sino que son cosas muy grandes, donde se mueven continentes enteros, inclusive que antes los continentes se hundían y otros emergían, y esas cosas no van a ocurrir, pues, porque de acuerdo a
al principio universal de la ley de la evolución. Eso no es posible. No podemos retroceder, ni en lo material ni en lo espiritual. Entonces, de esa manera, conociendo todos esos aspectos, digamos, relacionados a las leyes que existen ahora y el conocimiento y el estudio de la ciencia, que la ciencia ha abordado y ha dado a conocer, es que podemos nosotros profundizar nuestra fe, podemos realmente conocer la vida en que estamos sumergidos, la vida que llevamos por delante y hacer algo muy importante. Primero, darnos cuenta de que lo más importante en la vida es que somos sostenidos por un Dios todopoderoso, que rige nuestras vidas a través de leyes universales, de que no somos los únicos en el universo, de que así como dice una ley por ahí, así como es arriba es abajo, entonces como es aquí en la Tierra, en el planeta, en el sistema solar nuestro, así mismo es en los otros planetas solares. Esas leyes universales que nos permiten, de una forma indirecta, conocer todas las extensiones del universo y los tipos de mundos que existen, nos permiten entonces dar a conocer de que el poderío, la inmensidad de Dios es muy grande y que por lo tanto se confirma una vez más, entre más conocemos, de que somos tan pequeños, tan insignificante en cuanto a tamaño en la Tierra, en el universo, que debemos de reflexionar sobre esa realidad y darnos cuenta de que lo más importante de todo es practicar y conocer y practicar correctamente las leyes del mundo, del hombre que conocemos. Como muy sencillamente lo puedo decir, la ley de tránsito, la ley del derecho civil, la ley de derecho de matrimonio, todas esas leyes que son inspiradas por la plana espiritual y que el hombre ha traído a través de la constitución de diferentes leyes. Eso es lo que nos permite tener una vida plena y un desarrollo sobre todo pleno, porque quizás los sufrimientos no nos vamos a parar y a resolver de un tajo, pero sí podemos ir construyendo desde ahora, haciendo uso de la ley de causa y efecto, unos efectos, podemos ir sembrando unos efectos, una siembra que en nuestra próxima encarnación podemos recibir, ¿verdad? Y obtener los buenos resultados, el gozo, el desarrollo, el avance espiritual principalmente, tanto de nosotros como de nuestros familiares. Y de esa manera vamos a lograr el objetivo de Dios, el cual que es traernos al mundo para desarrollarnos, evolucionarnos, autorrealizarnos espiritualmente como espíritus superiores, al igual que un maestro que pasó por aquí, que otro maestro, como hemos visto, dijo, y cosas más grandes que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, todo eso obedece a lo mismo y ese es el mensaje que traemos el día de hoy. Esperamos que haya sido bastante interesante. Algo también importante que yo quería explicar es de que uno de los aspectos determinantes en este momento es que mucha gente que profesa la fe cristiana da un apoyo muy grande a uno de los pueblos que está en guerra, ¿verdad? Y sin recordarse de que ese pueblo desconoció el mensaje y la existencia y todo su mensaje que trajo hace 2000 años en esas tierras que aún están en guerras y que él mismo predijo que iba a ocurrir, ¿verdad? Reflexionemos que cuando apoyamos pueblos que suponemos que son elegidos, porque el pueblo elegido no existe si no fuese Dios, el Dios que nosotros creemos conocer, un Dios justo, soberano, un Dios todopoderoso, omnipotente, no necesita elegir a nadie, más bien al revés, todos somos elegidos porque todos somos hijos de Él. Y decir que somos X o Y
con grados superiores espirituales es desconocer el grado espiritual del resto de hermanos, es desconocer la inteligencia, ¿verdad? Y sobre todo las leyes universales que nos rigen permanentemente. Y por lo tanto es una forma errada de ver la vida, de interpretar la vida, de participar como co-creadores del universo en este mundo. El mundo viene cambiando, la gente quiere otra explicación, quiere una explicación convincente. Por eso es que existe ahora en la actualidad una realidad que los religiosos están experimentando, como es que ya la gente no quiere ir a los templos. En Europa no hay misa los domingos, en Europa no existen las misas. En Alemania, en Francia, en esos lugares, generalmente van los ancianos, la gente mayor. Pero ya la juventud no va a eso. ¿Pero por qué no va? Porque ya no es suficiente la enseñanza que se les da a las personas, porque su inteligencia, su intelecto está desarrollado. En eso se demuestra que la ley de evolución, de desarrollo en nosotros opera permanentemente y que tenemos que irnos actualizando en la forma en que hemos venido haciendo, en la forma en que hemos venido manifestando nuestras vidas, viviendo nuestras vidas, trabajando, estudiando. Hay mucho que entender, ahora se está conociendo mucho, pero hay mucho todavía que entender. La era de la comunicación la comunicación en la actualidad y la tecnología es una herramienta muy importante, pero no conocemos nada realmente todavía, aún así, manejando todas las tecnologías. La tecnología tiene que utilizarse para el bien, no para someter a nadie, ni al vecino, ni al amigo, ni al enemigo, inclusive. No, porque la tecnología tiene que utilizarse en eso. Entonces, el abordaje de estos aspectos lo traemos para reflexionar sobre eso. Para reflexionar, por ejemplo, y se lo vamos a traer un día aquí, de que el enojo, la ira y muchas cosas negativas que el ser humano practica, y también el ser espiritual, tanto encarnado como desencarnado, porque por eso existen espíritus superiores e inferiores, también tiene, o sea, todos tenemos el carácter que tenemos hoy, lo vamos a llevar cuando después nos despojemos de este cuerpo en el que estamos, y vamos a seguir siendo el mismo individuo, con menos, menos dificultades para movilizar y otras cosas, y otros aspectos, y menos problemas para entender muchas cosas espirituales. Pero en el fondo somos los mismos. Como dice el refrán, genio y figura, ¿verdad? Y no hasta la sepultura, sino más allá de la sepultura. Genio y figura por siempre. Entonces, es ahí donde coincide todo eso con la ley universal de desarrollo y evolución y el progreso. Siempre vamos hacia adelante. Entonces, con eso queremos nosotros cerrar, ¿verdad? Y nada más mencionar algo muy importante, de que Moisés, por ejemplo, elaboró lo que conocemos el Viejo Testamento, y desde el Génesis hasta el Decálogo que él trajo. Y eso se considera la primera revelación. Una segunda revelación es la que trajo Jesús, quien hizo quien retomó los 10 mandamientos, digamos que resumidos, los tomó y los resumió, en base a las leyes universales de causa y efecto y otras cosas. Cuando dijo de que amaos los unos a los otros como yo os he amado, pero también dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume, dice él, la ley y los profetas. A eso se refería. Ahí, en ese mandamiento, en esos 2 mandamientos que da él, se resumen esos 10 que ya conocíamos desde Moisés, ¿verdad? Y ahora viene una explicación sobre
todo este conocimiento espiritual, sobre todo este conocimiento reflejado en la Biblia, y se vuelve a leer, se vuelve a interpretar, se vuelve a explicar en base al nuevo conocimiento, a nuevos aspectos que trae, en este caso, la tercera revelación, como es la doctrina espírita, que son los aspectos que hemos abordado el día de hoy. Hermano. No terminen, que no tengo los comentarios. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, está bastante comprensible, ¿verdad? Y ya esto último que dice usted, pues que el Señor nos dio unos mandamientos, tenemos que cumplirlos. Y eso fue lo que Él dejó. Y lo otro, pues, que prácticamente fue la existencia. Entonces, lo que usted dice que no es la existencia desde el comienzo, como decían, Del Génesis. sí, desde cuando De eso. Yo he oído unos comentarios donde dicen de que prácticamente cuando Adán y Eva ya había gente, ya había existencia, cuando Adán y Eva. La misma Biblia, pero mire qué interesante, la Biblia habla la misma Biblia refleja y deja inconclusos muchos aspectos. Pero ¿por qué lo deja así? A propósito, para que el estudioso, el que mira todo esto, que entiende eso, ese aspecto de la vida, se dé cuenta de que hay algo más que aprender. Esas incongruencias que están ahí son a propósito, porque Dios no va a permitir de que se entregue un mensaje, como decía, falso, no. Puede ser o inconcluso, no, es un mensaje completo. La diferencia es que lo entendemos a la mitad, o lo entendemos parcialmente, o no lo entendemos de todo, pero el mensaje está ahí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos traer en este momento, la reflexión sobre los aspectos que mencionamos, y sobre todo sobre ese, que dan pie a dos cosas: a desacreditar lo que se dice en la Biblia, en la medida en que nosotros nos opongamos a eso, o a interpretar mejor la Biblia, que es lo que nosotros estamos llamando a reflexionar, no a ir en contra ni de los líderes religiosos ni nada de eso, porque ellos, al igual que nosotros, recibieron esa educación, somos productos de esa educación. Pero ahora, ese tiempo ya terminó. Los finales de los tiempos que se habla, es ahora que se habla. Ahora, yo entiendo que ahí en la Biblia se habla de la existencia de la tierra, a raíz de que Dios formó la agua, separó la noche del día, todo eso. De ahí para acá se habla de la existencia de la tierra, pero acuérdense que en el universo no solo nosotros estamos. Exacto. Eso es lo que entendemos, que no solo nosotros, hay más seres vivientes en otros planetas que hasta el momento no nos hemos contactar con ellos. Exactamente. Porque eso también tenemos que decir, la mente abierta a que eso pueda ocurrir, y que ya está ocurriendo, y que muchos grupos sociales, muchos grupos interesados están promoviendo como el contacto extraterrestre. Ese aspecto se maneja prácticamente de una forma materialista totalmente, por lo tanto son pocos los que entienden y tienen contacto con eso, y es un aspecto que hace falta estudiar, pero que en base a eso nosotros no lo abordamos, dado que entendemos de que todo eso obedece a lo mismo. Ahora, dicen que todavía no hemos hecho contacto con ellos, pero sí dicen que naciones grandes ya han tenido contacto con extraterrestres, que han platicado, pues eso es lo que se dice, pero exactamente no se sabe cierta verdad, pues que sí es verdad, pues lo que se está diciendo. Yo le digo, todo eso es posible. ¿Por qué? Porque existe la reencarnación y la pluralidad de existencia, y también de mundos, ¿ya? Las dos cosas. O sea, venimos muchas veces reencarnamos muchas veces en la Tierra, reencarnamos muchas veces en esta Tierra o en otro planeta. Ok, entonces, ¿qué significa eso? De que muchos de los que estamos aquí probablemente no somos de esta Tierra, que no hayamos emergido de la Tierra, emergimos de otro planeta.
y somos extraterrestres por lo tanto. Entonces, la interacción con los extraterrestres ha existido desde que hay espíritu en la Tierra. De hecho, el Señor dijo, yo no soy de este mundo. Exacto. Él lo dijo, él fue claro. Yo no soy de este Una mundo. pregunta, hermano, de todo lo que ha expuesto, ¿por qué usted lo del pecado original, así de soslayo? ¿Por qué entonces hay tantas desavenencias en la tierra? No nos comprendemos razas, culturas, pueblos, naciones. Desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días seguimos en la misma frecuencia de estarnos matando unos a otros. Y como que si usted lo dijo ahora, como que si no fuéramos, ¿por qué no comprendemos que somos hijos de un mismo padre? ¿Cuál es el porqué de esa naturaleza? La razón, como decía, es interesante. La razón es nuestra ignorancia. Así, tan fácil de explicarlo, de decirlo, perdón. ¿Ignorancia en qué aspecto? Ignorancia de qué? De las leyes. ¿Qué ignoramos? Ignoramos primero que somos hijos, criaturas de Dios. ¿Por qué somos hijos? Porque Él nos creó. No porque Él nos parió, no. Porque Él nos creó como espíritus, como unidades, como individuos. Nos creó a todos, a todos. Y todos venimos evolucionando desde que nacimos. Esto obedece también a otro estudio muy profundo, que es la evolución, que es un estudio muy grande que necesita mucho conocimiento y mucho tiempo para estudiar. Pero entonces, al desconocer, por ejemplo, de que existen leyes que nos gobiernan todo el tiempo, de que Dios nos gobierna el mundo a través de leyes, y nosotros no somos la excepción en cuanto a ser gobernados e influidos y todo lo demás. El desconocer esa realidad es lo que nos hace creer que no somos hermanos en el fondo. Porque recuerden que el Cristo dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es allí donde Él expresa la ignorancia de ese grupo de gente que lo llevó a la crucifixión. Porque si ellos hubiesen entendido, primero que hubiesen reconocido de que Él era el Mesías, se hubiesen puesto muy a gusto con ellos, y quien lo llevó a la cruz, y quien lo hizo pasar los martirios que pasó, ¿qué pueblo fue? Judíos, cristianos, ¿quiénes? Bueno, ya sabemos, ¿no? Que fueron los judíos, ¿verdad? Pero también fueron los romanos. Y o sea, todos los que estaban en aquel entonces podríamos concluir de que la humanidad se pelea y hacemos diatribas de todos los días, producto de, como usted dijo, de la ignorancia, y producto de la sed de poder, la sed de dominio de unos encima de otros, porque prácticamente quienes asesinaron al maestro fueron los sumos sacerdotes, los gobernantes de Roma y los grandes que imperaban en ese entonces, ¿no? Entonces podríamos concluir de que desde que se creó la humanidad, si hacemos caso a la historia de Moisés, Moisés combatió en Egipto. Las fuerzas de Egipto combatieron a los otros pueblos. Moisés lidió con el pueblo de Dios. Entonces, podríamos concluir de que la raza humana vino, o porque estamos aquí, ¿cuál es el propósito? ¿Será el propósito estarnos matando y estar inventando bombas atómicas, al que invente la mejor arma para destruir al ser humano? ¿Cuál es el contenido Desde ese tiempo se dan ese tipo de cosas porque Moisés atendía, eran filas, que se me llevó una vasija de agua, que me llevó un cordero que era mío, que aquel... Sí. Es que en aquel entonces, un montón de cosas. recuerde que no existían leyes en los tiempos de Moisés, leyes humanas, leyes físicas, leyes, digamos, de civiles, pues, de la sociedad. O sea, él fue el primer legislador que a través de su conocimiento, de su sabiduría, que era muchísima, logró elaborar
creo que ahora le dicen la Torá, que es donde está toda una cantidad de reglas. Y entonces viene un grupo y no entiende de que una cosa es legislar un pueblo, o sea, el aspecto civil, y otra cosa es guiar espiritualmente al pueblo. Son dos aspectos que allí se mezclaron, no sé, por el mismo desconocimiento, y entonces ahora existe un pueblo que se rige por las reglas civiles que Moisés hizo, y se han olvidado de los mandamientos, porque por eso el maestro decía que ellos estaban, estaban haciendo uso de su poder por el desconocimiento de la importancia que tiene el conocer realmente las leyes y explicárselas al pueblo. Ellos eran incapaces también de entenderlo. Eso se los decía Jesús, y es por esa razón que a ellos no les convenía que ese maestro siguiera dando ese tipo de enseñanza. Entonces, Jesús choca con el poder religioso de aquel entonces que predominaba esa sociedad, y entonces acaba como acabó. Pero todo eso es importante reconocerlo, están en los estudios, están en los libros. Todo eso obedece a un plan de Dios que requiere, o que dependía o era de acuerdo a nivel evolutivo que tenía la humanidad en aquel entonces. Muchos dicen que el proyecto de Jesús fue un fracaso. Lo que dicen eso es porque no conocen primeramente el objetivo, las razones, la forma en que se dan, y quién era o es el Maestro Jesús, quién es el Cristo. Desconocen todo eso, y todo tiene una explicación, todo está en los libros, todo se puede corroborar. Por lo tanto, eso era lo que correspondía en ese momento. Nosotros, como estudiosos de estas doctrinas, nosotros miramos de que todo tiene una razón de ser, y que todo lo que parece injusto tiene un objetivo constructivo. Y la misma ley universal, la misma ley que los espíritus a través de este proyecto de la doctrina espírita han traído, nos explican con mucha rigurosidad, y nos hacen ver cómo realmente funciona el mundo. Entonces, en conclusión, todos los días infringimos las leyes universales, así como infringimos la ley humana, la civil y todo lo demás, por ignorancia, porque ya cuando sabemos qué provocamos, qué hacemos con todo lo que hacemos, con todo nuestro actuar, con nuestro pensar, entonces vamos aprendiendo y nos vamos controlando, vamos evolucionando ya nuestro espíritu y todo lo demás, y nos volvemos mejores personas. Entonces, el punto está en que nos demos cuenta de que, aunque la humanidad ha avanzado mucho y ya ha llegado a los últimos tiempos que se mencionaba, no de que va a desaparecer el mundo, sino de que la Tierra va a elevarse a un segundo nivel espiritual, como es el nivel de regeneración. Y todos los espíritus rebeldes, todos los espíritus primitivos que no están de acuerdo, no han entendido y no quieren, no aceptan estas leyes espirituales de Dios, no van a regresar a la Tierra, van a ir a parar a otro planeta, porque la Tierra no puede esperar. La Tierra sigue adelante en su evolución, y es ahí la razón por la cual se habla de los viejos tiempos, de los últimos tiempos, de la venida de Cristo, ¿verdad? Ese es el significado de la venida de Cristo. Entonces, con esto cerramos y vamos a hacer la oración de cierre, hermano. Sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias por los favores recibidos el día de hoy, cerrando un capítulo más de la Voz Espírita de Nicaragua, para llevar a todos los oyentes paz, esperanza y caridad. Te damos las gracias, Padre, porque nos has escuchado. Y así sea. Así sea.
Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM, La voz espírita de Nicaragua. con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediums, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.